Bien, gracias por continuar con nosotros en el nuevo diario AM. Vamos a conversar a continuación con el doctor Clemente Terrero. Es un reputado infectólogo de la República Dominicana y lo hemos invitado para que nos hable de esta nueva variante del COVID-19 y otros temas de actualidad concerniente a la salud. Bienvenido, doctor, a nuestro espacio. Muchas gracias por invitarme a su programa. El doctor es de aquí, Sí, el sí, doctor claro. él hacía tiempo que no nos visitaba, Sí. pero el doctor es de aquí. Sí, así es. Doctor, el COVID aparentemente ha resurgido. Ayer vimos 254 casos en el reporte diario de salud pública. ¿A qué se debe esto? Bueno, esto realmente se podía esperar porque este es un virus respiratorio que ya forma parte del concierto del conjunto de virus respiratorios que circulan a nivel mundial, tal como el virus de la influenza, los adenovirus, el sincitial respiratorio, ya él forma parte de ese concierto de virus. Y obviamente esta nueva variante que ha surgido recientemente Es una variante es una exclusivamente, variante, exclusiva, una sola. una variante, sí. Es la principal variante, porque esa variante ha ido sustituyendo, ha ido reemplazando las otras que han estado circulando en el país, porque obviamente es una variante nueva que no estaba circulando y por consiguiente pues encuentra un nicho de personas que son susceptibles y los afecta. Además, es un virus respiratorio, es el principal mecanismo de transmisión, el más efectivo de las enfermedades infecciosas, y por eso esa variante está actualmente predominando o está emergiendo o está avanzando en estos momentos en la República Dominicana. ¿Y en qué difiere esta variante? ¿En qué se difiere de las demás? ¿Cuáles son las principales características o cuáles son las diferencias que hay con relación a esas otras variantes? Son variantes, cambios genéticos mínimos que se presentan en el organismo, en la célula bacteriana, y estos cambios pues la van haciendo diferente a las otras. Claro, sigue siendo el mismo virus del COVID con esas pequeñas variantes que la hacen diferente a otras que existían anteriormente. Ustedes ven cómo dentro del mismo virus del COVID hubo las alfa, la delta y ese tipo de cosas. Y luego dentro de esta misma variante de Omicron pues se han ido produciendo esos cambios. Pero es más o menos, tiene un índice mayor o menor de mortalidad que las variantes anteriores. Bueno, en ese mismo sentido iba, por ejemplo, una interrogante que le iba a hacer a ustedes. ¿Ustedes han visto con esta nueva variante un incremento de los internamientos en los pacientes con COVID? No. Efectivamente, no, porque ya eso pasó. Esta nueva variante es una variante menos agresiva y por consiguiente produce casos o muchos casos con poca gravedad y también con poco caso de ingresos y de muerte. Es decir, es una variante realmente que lo que va a producir es más casos, más afecciones respiratorias, pero no va a producir un impacto en el número de internamiento y en el número de muertes por esta enfermedad en la Y es República Dominicana. posible que, por ejemplo, perdón, Zapata, que una persona pueda haberse contagiado de esa variante del COVID y pase desapercibido, o sea, que se confunda con algún tipo de esas gripes que son tan frecuentes, sobre todo en esta época del año. No, es muy común eso, Sí. es muy común, es muy frecuente, porque los síntomas son muy parecidos a cualquier otro virus respiratorio y entonces es muy difícil usted decir, no, se trata de esto, por eso es que existe medio para poder hacer el diagnóstico y diferenciarla. Existen, por ejemplo, medios antigénicos, estudios antigénicos y PCR
que le permiten a uno poder establecer el diagnóstico y al mismo tiempo hacer la diferenciación con otros virus respiratorios y con otras variantes del COVID. Doctor, y pese a que usted dice que no es tan letal, ¿verdad?, como las anteriores, usted no exhorta, no recomienda a las personas a vacunarse. Claro, no. Bueno, siempre existe el mismo riesgo para las personas que tienen factores de riesgo, válida la redundancia. Personas que tienen enfermedades crónicas, siempre existe riesgo porque algunas de esas personas pudieran presentar un cuadro clínico grave y pudiera incluso ese virus ser letal. Por consiguiente, para esas personas es importante la vacunación, la protección, porque ese virus, que aparentemente no es tan letal, lo pudiera afectar y pudiera llevarlo a un internamiento, a un estado de gravedad e incluso a la muerte. Por eso es que recomendamos que esas personas que tienen enfermedades de base, que sufren enfermedades crónicas, como diabéticos, los neumópatas, los hipertensos, los cardiópatas, los inmunosuprimidos, digamos en pediatría los falsémicos, y todos esos pacientes que sufren enfermedades crónicas, pues de verdad debieran vacunarse. Y obviamente la población general, si tienen la oportunidad, también vacunarse, porque ustedes saben que esto es una cadena. Aunque se ha satanizado la vacuna y después se ha salido a decir que se han derivado de ahí muchísimas enfermedades y que seguirán apareciendo en el curso de los años. Eso es ignorancia. Eso es ignorancia. Ignorancia. No hay ningún fundamento científico que le dé base o en el cual se sustenten esas argumentaciones que se han referido, que se han planteado contra el virus o las vacunas de los virus. ¿Y el tratamiento, doctor, de esta nueva variante es más o menos igual? ¿Cuáles son los medicamentos básicos en ese tratamiento? En este caso, pues, los medicamentos que se usan, pues, son menos complejos. Prácticamente es una infección respiratoria común. En estas enfermedades generalmente se manejan de manera sintomática, con hidratación, con antipirético, con reposo, con descanso, y algunos que otros casos, bueno, ya en el estado de gravedad, pues pudieran usarse algunos de esos medicamentos que usamos en aquellos casos. ¿Y la ivermectina, por ejemplo? No, eso no, realmente ya, eso no. Ya eso está descontinuado. Completamente. ¿Pero y por qué, doctor? Porque cuando empezó la pandemia del COVID, era uno de los tratamientos más socorridos en ese entonces. Inclusive creo que en Australia se tuvo bastante éxito inicialmente. No sé, digo yo como profano, por eso le pregunto y me gustaría oír su opinión en torno a eso, porque mucha gente se pregunta, inclusive se ha especulado, que porque la ivermectina era un medicamento barato, las farmacéuticas, los laboratorios quisieron desprestigiarlo porque eso no les dejaba a ellos prosperar vendiendo otros medicamentos de mucho más elevado, de un costo mucho más elevado. O sea, bueno, es que en este caso, por ejemplo, la ivermectina tenía más o menos la misma característica que muchos medicamentos caseros que se utilizan y que a veces no tienen ningún efecto, pero la gente cree que tienen un efecto. No tenemos estudios que fundamenten su efectividad en estos virus. Por consiguiente, y obviamente al inicio de la pandemia no teníamos con qué manejar la enfermedad, había muchos casos graves, había muchos internamientos, falleció muchas personas, y en medio de ese caos que ocurrió en todo el mundo, en ese caos en términos de salud que ocurrió en todo el mundo, pues los médicos pues, se agarraban de lo que podían tener a mano, y en este caso surgió la ivermectina, y todo el mundo, todos los médicos
la usaron en su momento, pero luego con las investigaciones que se vinieron haciendo, pues se vio que su efectividad prácticamente era no demostrada en el caso del virus del COVID, y pues se fue dejando de usar poco a poco. Incluso muchas personas que usaron ivermectina incluso desde temprano fallecieron, incluyendo médicos en la República Dominicana. Por consiguiente, no podemos justificar, dado que no tenemos las evidencias científicas, el empleo de este medicamento en los casos. ¿Y la acitromicina? La acitromicina es un antibiótico que se usaba como una alternativa previendo las infecciones bacterianas que se pudieran desencadenar producto de la infección del virus. La eritromicina es un antibiótico muy usado en las infecciones bacterianas de vías respiratorias, y en este caso también fue parte del esquema de tratamiento de la enfermedad del COVID, pero sin embargo también se usó de forma excesiva y equivocada durante ese caos. Bueno, por la ausencia, por la misma ausencia de información que usted se refiere. Exactamente, la misma ausencia de información, y eso pues se justificaba en ese momento, pero posteriormente, en la medida en que fuimos conociendo más la enfermedad, en la medida que tuvimos mayor control, en la medida que se fueron arrojando mayores informaciones a nivel mundial sobre este virus y cómo se debía manejar, cuáles eran los medios, los medicamentos que tenían mayor efectividad, pues esas prácticas se fueron abandonando. Doctor, ¿y el Remdesivir? ¿Es cierto que sirve ahora para contrarrestar esta nueva variante, la JN1? Ese es uno de los medicamentos que hasta ahora las evidencias han mostrado mayor efectividad en este virus del COVID. No obstante, como le dije al principio, solamente se deben usar en aquellas personas que tienen algún factor de riesgo o que están en algún estado de salud, de ciertas condiciones de importancia o crítico, pero no debe usarse como se empleaba anteriormente, que era prácticamente en la mayoría de los pacientes con COVID. Ya eso no es necesario. Pero es un medicamento caro, ¿eh? Porque es bastante costoso, no solamente para la persona si lo tuviera que comprar, sino también para el Estado Dominicano. Por consiguiente, no debemos usar aquello que no se necesita, porque en el Estado también debemos tratar de tener una política a menos que sea indispensable de los recursos, exactamente, a menos que no sea indispensable. Y naturalmente recetado por un médico. Efectivamente. No automedicarse en ese sentido. Que resulte, que sea producto de la reflexión, ¿verdad?, y de la consideración del médico. Doctor, y hablando ya, cambiando de tema, hablemos ahora del dengue. ¿Ha disminuido, por lo visto, el dengue en los últimos días? Ya no vemos en los hospitales abarrotados de niños, de personas de todas las edades con esta condición. ¿Eso es cierto? Bueno, es que la epidemia ya tiene 5 meses. Y obviamente en 5 meses esta epidemia tiene que ir descendiendo. No es que ha desaparecido, porque por ejemplo yo todavía tengo muchos pacientes ingresados en la clínica, y todavía en los hospitales pues existe un gran número de ingresos de pacientes afectados por de las distintas enfermedad. Variantes del dengue, o sea, el dengue hemorrágico, porque hay varios tipos de dengue. De las diferentes formas clínicas, sí, de las diferentes formas clínicas. ¿Y cuál es Pero el más? no es que ha desaparecido, y además, porque, bueno, una de las consideraciones que planteamos en algún momento, que algunos de los funcionarios del Ministerio de Salud Pública planteaban que ya la epidemia estaba bajando al mes de haber ocurrido la epidemia, y uno dice, pero ¿de dónde que sacan esas conclusiones? Cuando se supone que va en ascenso. Cuando eso es ascenso que va, las epidemias de dengue duran meses, y además para alcanzar la meseta, eso se coge un tiempo, mínimo 1 o 2 meses, y hasta 3 meses para entonces comenzar a descender.
Entonces, como probablemente no tenían conocimiento, no han manejado, no han estado en contacto o en conocimiento de cómo se presentan las epidemias de dengue en el país, se expresaban así. Pero uno que tiene ya conocimiento porque ha estado al frente de todas las epidemias de dengue que han ocurrido en la República Dominicana, conoce que las epidemias de dengue no se comportan así como ellos lo estaban expresando. ¿Y se puede confundir algún tipo de dengue con la nueva variante del COVID? Sí. ¿Hay síntomas parecidos? Sí, sobre todo la fiebre, el malestar general, la debilidad que producen esta variante, pues también se puede confundir con el... ¿Y en qué se dengue. diferencian? Bueno, el dengue es una enfermedad que evoluciona en etapas, esa es una parte importante. Hay otras manifestaciones clínicas que presenta el dengue, por ejemplo, como el dolor retroorbitario, los dolores articulares, ¿verdad?, que pueden presentarse en el dengue, que no se ven en el COVID. También las manifestaciones respiratorias no son tan comunes, tan intensas En el dengue. En el dengue como se ven en esta enfermedad. Y eso pues lo lleva a hacer el diagnóstico diferencial. No obstante, no solamente con el COVID, sino con otras enfermedades respiratorias, con la influenza, en la cual el diagnóstico diferencial es un poquito más complejo, o sea, se confunde más con la influenza que con el COVID. E incluso en este contexto hemos tenido casos que han tenido las dos infecciones, tanto influenza como COVID. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. E incluso quiero decirle, que no lo había dicho en otro momento en ningún medio de comunicación, es que lo que estaba viviendo China, ya nosotros lo habíamos vivido antes. O sea, eso de las nuevas enfermedades respiratorias, o sea, el incremento de enfermedades respiratorias que se presentó en China, que originó mucha preocupación y que se creía que podía ser un nuevo virus, que estaba emergiendo y que podía producir otra pandemia. La vimos nosotros porque en realidad no era otro virus, era el incremento de virus respiratorio que como consecuencia del periodo que vivimos en la República Dominicana de aislamiento y de enclaustramiento. Entonces, al volver a iniciar las actividades normales, el reagrupamiento, la movilización social, con los cambios climáticos, se presentaron todos esos virus respiratorios en forma, diría yo, epidémica. Y eso que estaba viviendo China, ya nosotros lo estábamos viviendo en la República Dominicana. Lo que pasa es que nosotros no somos China en el contexto mundial. Y entonces, lo que nosotros nos pasa en un barrio de China. Pasa en un barrio de China, exacto. Y por eso no se le dio esa importancia. Y obviamente también hay que reconocer que el virus del COVID que surgió en China era una gran preocupación. Y entonces cualquier cosa que venga de allá, pues crea alarma. Crea alarma, exactamente. Así es. Doctor, ¿y cuál es la recomendación ya finalmente, tanto para estos pacientes de dengue como para los de esta nueva variante del COVID? Bueno, dado que en el caso del dengue se ha demostrado que las medidas que hemos llevado a cabo pues no han sido efectivas, no han detenido el surgimiento y la aparición de epidemias, pues es importante que las personas pues tengan en cuenta que un factor importante es no crear criaderos, ¿verdad? Tratar de tener una conducta y un conocimiento frente a eso, que lo que produce la enfermedad es el factor de la transmisión del mosquito, que si el mosquito no existiera no hubiera enfermedad. Por consiguiente, tenemos que tratar de no crear esos criaderos y de cacharrizar todos los medios que tenemos en nuestro medio. En todo caso, alguna persona está afectada con síntomas parecidos a esta enfermedad, debe acudir
temprano al médico para ser atendido. Muchísimas gracias, doctor. Siempre. Señores, hemos conversado con el doctor Clemente Terrero, infectólogo, ya ustedes lo han escuchado, nos ha hablado sobre esta nueva variante del COVID-19 y también sobre el dengue. Gracias a ustedes también por su sintonía. Mañana los esperamos por acá. Feliz resto del día.